días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a este programa que busca redefinir las experiencias paranormales como los conceptos que tenemos de las mismas. Es grato contar con su presencia a través de estos medios. Espero que todo lo aquí hablado pueda ser de su agrado. Este espacio busca discutir y analizar los fenómenos inexplicables que iremos conociendo en cada programa en el transcurso de esta primera temporada. Agradeciendo su preferencia, le doy la bienvenida a este viaje hacia lo extranormal, paranormal y extrasensorial. Para algunos, con explicaciones desde distintas disciplinas, para otros, un hecho vivido que ha marcado su redefinición de lo normal y lo anormal. Desde ya sean bienvenidos. ¿Quién se detuvo a buscar explicación o siquiera pensar en lo paranormal y extrasensorial? Pocas veces, dentro de nuestro ajetreo y movilidad diaria, nos damos la oportunidad de discernir lo intangible. En muchos casos, lo que nos causa incertidumbre nos aleja. El propio temor a lidiar con lo desconocido hace que tengamos preferencia por la comodidad acompañada de ignorancia hacia estos temas. Y si se preguntan del porqué de este planteamiento interno, encontrarán la respuesta en la cultura oral de la sociedad, donde la concepción de seguridad se basa en un dogma popular que reza que todo aquello que no es molestado no molestará. Todo esto concerniente a lo espiritual. Pero la cuestión en sí surte de efecto y gravedad al toparnos circunstancialmente con ciertas experiencias que nos replantean nuestra realidad, donde es difícil lidiar con lo inexplicable y de llegar a encontrar soluciones pertinentes. El siguiente caso nos lleva con la primera persona a la que entrevistamos. La misma tuvo que lidiar con eventos inexplicables vividos acompañado de su propia familia. El caso nos lleva hasta Paraguay, exactamente un lugar conocido por todos como Barrio Obrero. En este barrio, una familia completa estuvo expuesta a la experiencia de lo inexplicable, acosados por una entidad por un periodo de tiempo largo. La misma manifestación no surgió de la nada. La misma tenía una explicación en una barrera finita entre el objetivo y subjetivo. En este capítulo buscaremos, ya sea desde el ocultismo y desde la ciencia, establecer una dialéctica que hará que el oyente desarrolle una síntesis propia para la explicación de dichos eventos. Desde nuestra posición, creemos que la verdad no siempre será una sola, sino múltiple, y que tiende a variar de acuerdo a sus contextos y circunstancias. Para el presente relato, deseamos que el espectador entienda que en el siguiente capítulo no estableceremos parámetros entre lo correcto o lo incorrecto, sino que más bien pasaremos a relatar la historia y las teorías que se sujetan a dicho contexto. Dicho todo esto, comenzamos. En una mañana gris de junio, acompañado del ocaso de los árboles, la luz tenue del día se acentuaba tristemente sobre el reflejo de las sombras de los transeúntes de dicho barrio. Por su parte, nuestro personaje principal se encontraba en sus labores cotidianas, que fueron interrumpidas por una llamada inesperada que cambiaría su día y su perspectiva sobre muchas ideas preconcebidas. La llamada de urgencia expresa que la hermana del mismo había fallecido en circunstancias no aclaradas por la persona de la llamada. Le pedían con extrema urgencia su presencia para realizar los papeles como el traslado correspondiente de dicho cuerpo. Aquí cabe aclarar dos puntos.
La primera es que el cuerpo de la hermana fallecida contaba con unos 8 meses de gestación, y la siguiente es que la llamada fue realizada por el propio padre de nuestro personaje principal. En la llamada, la tristeza y la culpa no se hicieron esperar. El propio hecho de que un hijo cargue con la responsabilidad mencionada es triste, a la par que se justificaría en el caso de que dichos padres no pudieran realizar dicha labor. Pero en este caso era todo lo contrario. La responsabilidad fue sujeta a nuestro personaje principal, que para aquel entonces contaba con unos 17 años de edad. ¿Qué otras cosas fueron sucediendo en el transcurso de dicho día nuestro personaje? Sujeto a la premura y a la responsabilidad, nuestro personaje principal, que para aquel entonces no contaba con empleo ni medios, debió realizar uso de la improvisación. Aunque existen en él parámetros de desesperación, logró controlarlo. Respiró muchas veces, logrando una atenuada calma antes de emprender su camino a dicho hospital. Una vez ahí, ingresó a la morgue, donde él mismo tuvo que meter el cuerpo de su hermana de 8 meses en un frasco que fue lo único con lo cual pudo hacerse para su uso, debido a que fue lo que encontró en su propia casa para dicho fin. El cuerpo de su hermana fue acompañado de formol. Posterior a esto, salió por la puerta de atrás del hospital, cargando no solo con la tristeza, sino también con la carga impuesta por la revelación de la circunstancia en que dichos hechos habían acontecido. La palabra de aquellas enfermeras fueron explícitas. El deceso de aquella niña de 8 meses fue debido a un aborto con fármacos. Las mismas también no dudaron en objetarle del porqué de esta situación. Nuestro personaje principal, aparte de la tristeza, se encontró con un paredón de realidad al que fue a chocar de frente. Posterior a la salida del hospital, el camino de esa mañana gris se hacía cada vez más pesado y difícil. En aquella mochila no solo había un cuerpo, sino que acompañado al mismo estaba la carga de la responsabilidad y una decisión que tomaron 2 personas, las cuales vincularon a nuestro personaje a una pesada carga psicológica y emocional. Tras cada paso que daba, sentía que en aquella mochila yacía el cuerpo de su hermana, que se aproximaba y alejaba las paredes de dicho frasco de acuerdo a la intensidad de los pasos que éste daba. Por su parte, ni su padre ni la acompañante del mismo se ofrecieron a llevarlo a casa. Simplemente lo dejaron solo. Nuestro personaje, sin recursos, no contaba más que con las energías propias de querer culminar dicha tarea, por lo cual hizo aquel recorrido desde el hospital hasta su domicilio, caminando y analizando, tratando por sobre todas las cosas de racionalizar todo este proceso vivido. Llegando a su domicilio, procedió a dejar su mochila con extremo cuidado. Se lavó las manos, salió al patio
Fijó la vista al horizonte, buscando aquella paz que le fue arrebatada, pero no pudo sentir nada, solo el desconcierto. Bajó la mirada hacia su espacio, recorriendo con ella el patio de su propia casa, y aquí encontró un lugar donde podría enterrar los restos de su hermana. Entre el pasto y el portón había una planta de mango que servía de abrigo ante los vientos impetuosos del frío como de la lluvia, y en verano ofrecía protección contra aquellos rayos del sol. Allí nuestro personaje se arrodilló y cavó una fosa pequeña, acomodó la arena con las manos, se levantó y trajo el frasco donde yacía la pequeña. Ante esta situación, su abuela acudió a él al ver lo que pasaba, y juntos pasaron a quitarla de dicho frasco. Aquí surgió nuevamente otro problema, ya que los mismos no tenían dónde poner el cuerpo para enterrarla. Ninguno de los dos estaban preparados para dicha ocasión. Los sentimientos se sumaron a la rabia del tener que improvisar para terminar con todo esto. Se valieron, pues, de una caja de zapatos. Dolidos, procedieron a enterrar a la niña en el cajón de zapatos al lado de aquel mango que daba frente a su casa. Testimonio, aquella casa, de aquellos que se encargaron de darle sepultura. Todo esto terminó aquella tarde. Fue complicado. El silencio pasó a apoderarse de todos. Esa situación cambió aquel día la mirada de todos ellos, ya que la muerte ya no era algo lejano ni pasajero o forastero. Se convirtió en una vivencia, en una carga difícil con la que lidiar. Todo esto sumado a la verdad de que dicha muerte no fue por causas naturales. Pasaron días cuando los movimientos de dicha casa comenzaron a manifestarse de forma más fuerte. Nadie entendía el porqué. Las noches eran acompañadas de risas y llantos de una pequeña niña que podían ser oídos del lado de la pieza de la abuela por el ventanal que lindaba con la sepultura de aquella niña. Nuestro protagonista había experimentado ver una extraña silueta, pequeña, siguiéndolo por toda la casa. La actividad llegó a ser tan fuerte en dicha casa que pasó de ser un caso que afectaba de forma individual a nuestro protagonista y su abuela a pasar a afectar a toda la familia. De los ruidos y el acoso persistente, nuestro protagonista no tuvo más remedio que pasar a dormir un tiempo acompañado de su abuela. Para este fin, puso otra cama en la misma pieza. Posterior a esto, destacan en el testimonio de los mismos un recuerdo de un hecho vivido en una de aquellas tantas noches tortuosas. El acoso de dicha entidad fue evolucionando a formas severas. Esta vez, aquellas risas se transformaron en llantos. Dicha entidad se hacía notar a estas personas, ya que en el comedor y la sala se manifestaba corriendo y caminando en diferentes momentos de la noche. Una noche, el llanto pudo escucharse ya no de lejos, sino dentro de la misma pieza, donde yacían nuestro personaje principal y su abuela. Dicha voz avanzaba lentamente, se escuchaban no solo los pasos, sino también un llanto que contenía mucho dolor. En un momento dado, pareciera ser que dicha entidad desaparece, pero no. Nuestros personajes escuchan caer algo que pareciera ser un bolso, y dentro del mismo muchos ratones que invaden la pieza y chocan por todos los muebles, creando una atmósfera pesada y desconcertante. Tanto nuestro personaje como su abuela no se movieron, dejando tal vez pasar todo, creyendo que pudo haber sido fruto de encontrarse golpeados por el impacto de lo vivido. En otro momento, la misma entidad vuelve a dicha habitación y se encarga de ir golpeando cada uno de los muebles.
Nuestro personaje principal reacciona levantándose de la cama. Grata fue su sorpresa al ver cómo una esfera de color inexplicable rebotaba por todos los espacios de la habitación. A la par de su desconcierto, nuestro protagonista se enfrentó a dicha entidad reprimiéndola. Grata fue su sorpresa que en aquella esfera pasó a convertirse en un espectro de una niña pequeña. Sin entender nada, nuestro personaje principal, con lágrimas en los ojos, se dirigió a la entidad diciéndole: ¿Eres tú, hermana? Si eres, quiero que sepas que no he tenido ninguna culpa en lo que aconteció. Y siguió replicando: Si eres tú, debes entender que yo nunca te habría hecho esto. Posterior a esto, la silueta de la entidad desaparece para no volver a acusarlo nunca más. Buenas, bienvenidos al capítulo donde vamos a analizar la historia anteriormente propuesta para ver a través de las teorías con cuál de ellas nos quedamos o con cuál de ellas se queda el oyente. Desde aquí queremos analizar desde una multiconcepción, desde una perspectiva múltiple, el hecho de lo que en sí fue dicho fenómeno anormal, paranormal para nuestro personaje principal. Una de las tantas aclaratorias es que nos referimos como personaje principal al mismo, de tal forma ya que no nos permitió revelar su nombre esta persona. Pasaremos a lo siguiente, a explicar las teorías. La primera teoría, de cierta forma, se centra adentro del proceso de un estrés postraumático que de cierta forma es derivado a través del dolor emocional en sí. El duelo por muerte inesperada se puede desarrollar, en este caso, a través de lo que vendría a ser muertes súbitas, o en este caso en sí, ¿verdad? Esta experiencia en el cual para el mismo sujeto es difícil elaborar una explicación racional, y también no hubo un aviso previo de la inminencia de la muerte de lo que vendría a ser su hermana. Esta dificultad tiene que ver con que el doliente no tiene posibilidad de prepararse mentalmente ni emocionalmente ante la pérdida. Es frecuente que se dé un proceso de shock en el que la persona afectada no pueda creer lo que ha ocurrido. Ese bloqueo, normal al principio, tiene que ver con el proceso de asimilación, en el que se ponen en marcha mecanismos de defensa que nos protegen de la realidad de la muerte. En este periodo se puede desarrollar lo que dijimos anteriormente como primera teoría, como el estrés postraumático. Dicho estrés, de cierta forma, causa o podría causar, ya sea de forma que lo puedan explicar los psicólogos o alguien que sea de cierta forma experto adentro de estos procesos vinculantes, el hecho de que puedan presentarse alteraciones que deriven en alucinaciones. Ok. La siguiente explicación se deriva adentro de lo que vendría a ser un proceso, o sea, es la explicación que nos daría prácticamente la comunidad en sí, influenciada por la cultura teológica. Esta cultura teológica se asienta dentro de lo que vendría a ser la Iglesia Católica, y la explicación que tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica adentro de este proceso, ¿verdad? En sí, en que puede ser justamente una entidad diabólica para ellos, pero de cierta forma escapa de las manos para la Iglesia Católica
al no realizar, y escuchen bien esto, la bendición de las exequias. La bendición de las exequias es aquel ritual en el cual el padre bendice los restos de la criatura pidiendo para que la misma criatura sea aceptada adentro del reino de los cielos, ¿verdad? Y con esto tenemos que derivarnos justamente, primeramente, a una pregunta. Y esta pregunta, de cierta forma, es planteada para poder ingresar adentro de esta teoría. Esa pregunta es la siguiente: ¿cuál es el destino eterno que da Dios a sus niños que mueren sin bautismo? Y concretamente a aquellos que han sido abortados. Ok, tenemos una explicación. La explicación la da la Comisión Teológica, la CTI, dependiente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La misma publicó un estudio sobre la esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Carl William J. Levada, prefecto de la Congregación de la Fe, presentó el texto al Papa Benedicto XVI en aquel entonces, quien autorizó su publicación en el 2007. Es un tema que hoy señala el documento y pide más que nunca la respuesta de la fe y de la esperanza en Cristo. En el mismo encontramos el siguiente pasaje: en nuestros tiempos crece sensiblemente el número de niños que mueren sin haber sido bautizados, en parte porque los padres, influenciados por el relativismo cultural y por el pluralismo religioso, no lo realizan. Dicho padre especifica también adentro del documento que los padres experimentan un gran dolor, y perdón por decir varias veces padre, valga la redundancia, los padres de los niños experimentan un gran dolor y sentimiento de culpa cuando no tienen la certeza moral de la salvación de sus hijos, y las personas encuentran cada vez más difícil aceptar que Dios sea justo y misericordioso si excluye a los niños que no han pecado personalmente de la salvación eterna, sean cristianos o no. En esto también podemos agarrar y podemos tener un pantallazo de lo que la Iglesia Católica dice, aparte de este documento del 2007, adentro de lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica de 1992. Adentro del mismo encontramos el siguiente pasaje: en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven. Primera de Timoteo 2:4. Y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. Posterior a eso tenemos el hecho de que vamos a decirlo así, nos permite confiar en que hay un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. De cierta forma es esto. La Comisión Teológica Internacional en el 2017 adelanta en síntesis su conclusión en el inicio del documento aludido, primeramente, el que fue presentado al Benedicto XVI. La conclusión del estudio es que hay razones teológicas y litúrgicas para motivar la esperanza de que los niños muertos sin bautismo puedan ser salvados e introducidos en la felicidad eterna, aunque no haya una enseñanza explícita de las revelaciones sobre este problema. Ninguna de las consideraciones que el texto propone para motivar una nueva aproximación a la cuestión puede ser utilizada para negar la necesidad del bautismo ni para retrasar su administración. Más bien hay razones para esperar que Dios salvara a todos los niños. Ok, entonces tenemos una explicación en el cual vemos que el factor fundamental para que dicho feto pueda de cierta forma alcanzar la luz, ¿verdad? Pasar del plano al siguiente. El método en sí, el factor para que se pueda desarrollar ello, es la bendición de las exequias, que en este caso no fue realizado. En ningún momento de la historia escuchamos que posterior a lo que vendría a ser el entierro,
que hace nuestro personaje principal, la abuela, se haya realizado la bendición de las exequias de dicho feto, del neonato. Ok, nuestra siguiente explicación se sitúa adentro de lo que vendría a ser las entidades parasitarias. Las entidades parasitarias, por así decirlo, y derivándonos a una bibliografía que es El yo y la destrucción de los demonios de Holman Trujillo. La explicación de lo que es las entidades parasitarias, él mismo lo da adentro de su libro de la siguiente forma. Dice así: se sabe que en la dimensión física nuestro cuerpo material es perturbado por agentes como virus, microbios, gérmenes y bacterias, y que estos son los causantes de muchas enfermedades. También los otros vehículos como el vital, el astral, el mental y la luz espiritual son acechados por fuerzas invisibles y desconocidas para el hombre actual. Todo eso repercute en la salud anímica, vital, mental y física del individuo. En ese universo etérico que no vemos divagan gran diversidad de criaturas. Si logramos verla, estaríamos acompañando a los perturbados que encierran en los hospitales de sanación mental. Estos últimos no son más que seres que perdieron su identidad debido a la fusión con esos mundos paralelos que, si los expreso en otras palabras, diré que tienen muy abierta la psiquis o la ventana a otras dimensiones. La curación de estos no radica en fármacos sedantes, sino en el cierre de sus campos etéricos. Ok, pasamos a la explicación de lo que es en sí las entidades parasitarias a otro campo en el cual nos vamos a tocar ahora mismo. Pero tenemos en sí la definición de que, como en un campo biológico, en material al cual podemos verlo a través de lo que vendría a ser la ciencia con los microscopios, las bacterias, hay bacterias, o en este caso, como lo vamos a hablar, las entidades parasitarias adentro del mundo psíquico espiritual. Ok, estas entidades parasitarias de cierta forma nos atacan. Para ellos lo principal sería la energía nerviosa. La energía nerviosa, ¿en qué parte de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo se encuentra? Para eso tenemos que entrar a explicar lo que vendría a ser de cierta forma, primeramente, el hecho del centenario, o sea, de los 7 cuerpos. Esto es de cierta forma el centenario teosófico, que nos habla: el primer cuerpo es un cuerpo físico, el segundo cuerpo es un cuerpo etérico vital, el tercero es un cuerpo astral, el cuarto es un cuerpo mental, el quinto es un cuerpo causal, alma humana, el sexto es un cuerpo búdico, alma divina, y el séptimo, un cuerpo átmico o íntimo. Las sumas vibracionales de todo esto dan nuestra aura. Ahora, la energía nerviosa. La energía nerviosa, de cierta forma, se da también por un proceso biológico e influye adentro de estos 7 cuerpos, y de cierta forma se encuentra más en el astral y en el cuerpo etérico. Ok, teniendo esto, vamos a pasar a la definición de la energía nerviosa. En sí, la energía nerviosa, la electricidad, se encuentra presente prácticamente en todas partes. Nos adelanta el documento, el cual estamos de cierta forma utilizando como bibliografía para poder explicarle, para poder de cierta forma bajar al entendimiento normal y burdo en este tipo de campos, ¿verdad? En nuestro cuerpo, así como el del animal, plantas, bacterias, existe un tipo especial de electricidad que es esencial para su función, y que, por ser la electricidad asociada a procesos biológicos, se conoce como bioelectricidad. Ok, en el cuerpo humano la electricidad funciona con iones. Los iones son átomos a los que le faltan o sobran electrones. El cuerpo humano, en su estado de homeostasis o equilibrio, requiere básicamente de 3 componentes para su óptimo funcionamiento. Estos son oxígeno, sangre
y glucosa. El oxígeno es tomado del medio ambiente y procesado a través del sistema respiratorio. El ser humano requiere el 21% del oxígeno para realizar las funciones básicas. Segundo, la sangre, suministrada a todo el organismo, transporta los nutrientes necesarios. Cabe aclarar acá que un adulto promedio registra de 60 a 80 latidos por minuto. Pasamos al tercero, que es la glucosa. La glucosa es la que aporta la energía tomada de los nutrientes de los alimentos. Ahora, el cerebro es el encargado de administrar las funciones de muchos órganos, aparatos y sistemas del cuerpo. Todo ello a través de la sinapsis, a través de los impulsos eléctricos que se originan de una descarga química. Para producir electricidad, la célula de tu cuerpo usa un mecanismo llamado bomba sodio-potasio, que utiliza la proteína bomba sodio-potasio AT. Pasa que hace que el balance de los iones dentro y fuera de la célula se mantenga en un sitio. La razón de que se conduzca la energía en el cuerpo humano es que casi un 70% de nuestro organismo es agua ionizada, lo que hace de nuestro cuerpo un buen conductor eléctrico. Pues bien, las células dejan entrar y salir estos iones y sus electrones y así transportan electricidad. ¿Qué pasa? A través de esta energía nerviosa, de cierta forma, estas entidades parasitarias, que como lo vimos en la introducción de Holman Trujillo, se alimentan de la misma. Este alimento de la energía nerviosa hace que esas entidades parasitarias puedan seguir subsistiendo en este plano y de cierta forma no se desintegren. Explicamos lo de los 7 cuerpos. Ok, adentro de estos 7 cuerpos y adentro de la biología podemos encontrar un parámetro de que esa energía nerviosa existe y de que esa energía nerviosa influye adentro de los 7 cuerpos, como tiene su componente principal adentro de dicho cuerpo, que está adentro del etérico y del astral. Ok, con esto podemos llegar a una conclusión. La primera, nuestro personaje pudo haber sufrido estrés postraumático y debido a esto pudo desarrollar alucinaciones. La segunda explicación nos dice pudo no haber encontrado reposo, descanso, dicho feto neonato, por el hecho de no haber recibido la bendición de las exequias. En tercer caso, pudo haber sido un ataque de estas entidades parasitarias que de cierta forma vieron el momento oportuno y propicio para materializarse de la forma en la cual nuestro personaje principal nos cuenta su historia, para poder consumir su energía nerviosa. Esto de cierta forma queda para finalizar adentro de la racionalización que tengan nuestros oyentes. Nosotros desde nuestro campo y de nuestra perspectiva sabemos que de cierta forma no podemos finalizar con un dogma adentro de lo que pudo haber sido, por el hecho de que hasta inclusive en las propias historias se omiten muchos datos. Nosotros desde aquí nos quedamos con una explicación abierta, con varias teorías y con el hecho de que adentro de cada una de estas teorías se encuentra un marco lógico, ya sea para el estrés postraumático, como un marco subjetivo, pero muy importante para el ocultismo, adentro de lo que vendría a ser los rituales para el descanso y el traspaso del plano de dicho ser humano, como también de lo que vendría a ser adentro del ocultismo de las entidades parasitarias y de los procesos en los cuales los mismos se materializan para consumir energía nerviosa, que son los momentos más propicios para poder agarrar y encontrar manifestaciones. Y así como estábamos diciendo, la entidad parasitaria, si podemos poner en escala, la entidad parasitaria utiliza un 10 o un 20% de la energía misma que la misma tiene, y encuentra adentro de la energía nerviosa que le da al ser humano a través del susto
un 70, un 80%. De cierta forma, el susto es absoluta y completamente rentable para que dicha manifestación sea concretada. Si la persona no se encuentra dentro de un estado de emocional tan denso, no va a, de cierta forma, a expulsar tanta energía nerviosa. Y por sobre todas las cosas, la entidad parasitaria, en este caso, pudo haberse materializado a través de los miedos, a través de lo que vendría a ser el hecho de la culpa que el personaje principal tomó sobre sus espaldas, y se produjo la manifestación. Fue el momento propicio. Con esto finalizamos adentro de nuestras explicaciones. Les esperamos en un nuevo episodio. Desde ya le agradecemos por la sintonía.